Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tu cabaret. Buenas, bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión. Intentamos hacer una transmisión hace un momento, pero se caía y se caía y se caía, no sé por qué razón. Un amigo que entrevisté decía la tecnología siendo la tecnología, entonces pues imagínense, o sea, a veces pues, sirve muy bien, a veces no. Parece que ya está corriendo mejor, parece que no se está interrumpiendo la transmisión, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de nuevo. Hablábamos de que el 27 de enero, sí, eso fue el pasado viernes, se conmemora el Día del Holocausto. Ese día, pues leímos una noticia ahí en el Twitter que decía que como dos quintos, dos sextos de los alumnos de los Países Bajos creían que el holocausto era un mito. Así decía que, o sea, no importa la figura, les digo, el fraccionario ahí no es lo importante, o sea, que si son dos quintos o dos sextos o cuántos sí, porque eso es así un matemático pensando, entonces ahí no es lo importante cuál es la figura. Lo importante es que hay gente que cree que el holocausto es un mito, ¿sí? Como decir hablar de Zeus, pues, como decir hablar de la mitología egipcia, lo que ustedes quieran. Entonces, imagínense, nunca está de más hablar del holocausto, hablar del nacionalsocialismo, hablar de Hitler, de todo eso que pasó. ¿Y quién nos va a hablar de eso? Yo les voy a explicar yo qué pasó en el nacionalsocialismo, por supuesto que no lo voy a hacer. Y yo hablo alemán y yo he estado en contacto con esa cultura que directamente está relacionada con eso, que con ese acontecimiento planetario, porque yo es que sé ese idioma, supuestamente yo es que soy profesor de alemán y entonces enseño clases y bueno, así me gano la vida enseñándole a las personas las palabras de Goethe, de Lutero, de las canciones de Rammstein, ok, entonces me dedico a eso. Entonces, ¿quién sabe sobre el holocausto y sobre el nacionalsocialismo? Yo, pues puede que yo sepa un poquito, pues yo no me las sé todas, pero bueno, puede que haya mucha ignorancia sobre eso mediante el hecho de que no sabemos alemán y que nuestro mundo ocurre solo en español. A través del hecho de que nuestro mundo solo ocurre en español, entonces ir a entender una cosa como el holocausto, en fin, bueno, ahí les digo, vamos a hablar de Paulus, ¿ok? De Valentina Tres Palacios, de todo eso, de la intérprete jurídica, de la interpretación consecutiva, simultánea. Una vez estaba hablando con un intérprete y él me dijo que en la interpretación habían dos cosas, decía, él utilizó el término thing, ¿ok? Dijo cosas, decía, hay dos cosas, decía que había la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. Entonces, antes de explicar eso qué es, vamos a pensar en la palabra cosa. ¿Qué es una cosa? Cuando ustedes piensan en la palabra cosa, es que, o sea, el niño de 5 años le pregunta a usted, papi, ¿qué significa la palabra cosa? Y usted le va a decir ¿qué le va a decir? Ahí póngase a pensar, ¿qué le va a responder? ¿Qué es una cosa? Bueno, yo le respondería lo siguiente, la palabra cosa es lo opuesto a idea. Entonces, usted tiene idea de algo, usted sabe de algo, quiere decir, usted tiene idea de lo que está hablando, ¿cierto? Una persona sabida, leída, letrada sobre un tema, lo sabe, usted tiene idea sobre ese tema. Lo opuesto es eso, la cosa es lo opuesto a la idea, una no idea, digamos, no sabemos, no entendemos aquello de lo que hablamos, es lo que se nos presenta como una cosa. Entonces decir que hay dos cosas en la interpretación es como decir que uno pues como que no sabe de qué está hablando. No, no, no. Entonces eso no son dos cosas, no, son dos modalidades de traducción. Eso es un nombrecito que se lo tomamos a una señora que se llama Amparo Hurtado, valenciana, ella de la ciudad de Valencia, en España, es de su asombrosa traducción y traductología del año 2001 porque pues es asombrosa, a mí me encanta porque es uno de los libros fundacionales de la teoría de traducción, por lo menos para mí, fundacional es Amparo Hurtado junto a Bolaños, junto a Otero, ok, les quiero decir, entonces Hurtado es impresionante, entonces son modalidades de traducción.
Y habíamos comentado que el libro de Hurtado es una conceptualización sobre estudios de traducción. Son conceptos que manejan los traductólogos. Entonces, por ejemplo, o sea, gente profesional que hace traducción profesionalmente, pues tiene que demostrar eso, tiene que demostrar también un lenguaje sofisticado en el cual uno sabe, esta persona no sabe de qué está hablando. Entonces no podemos decir son cosas, o sea, que son cosas, no, son modalidades de traducción. Entonces, son dos modalidades de traducción que se llaman la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. Entonces, bueno, es evidente, puede que sea evidente lo que quiere decir. Consecutivo quiere decir, yo tengo un hablante, me habla alemán, sí, ahí está el alemán hablando, yo tomo apuntes y voy dando en español. Eso es consecutivo. Primero el hablante termina su discurso, el intérprete toma apuntes y hace su interpretación. Eso es consecutivo. Ahora, simultáneo es evidente lo que es, se hace al mismo tiempo. El hablante va ahí diciendo y uno va pues interpretando sobre lo que él dice. Hay menos tiempo, hay más presión. Es una modalidad, digamos, que se maneja en los juzgados, digamos, ¿no? En todo eso que se llama en alemán el Gerichtsdolmetschen, ¿ya? Entonces, o sea, Conchita Otero vino acá a Colombia, o sea, eso fue como si viniera acá, pues, no sé, o sea, como si viniera, pues, Iron Maiden, no sé, o sea, entonces vino acá Conchita Otero, ¿sí? O sea, y pues nos hablaba de todo este asunto de la interpretación consecutiva, de la interpretación simultánea, que la interpretación consecutiva ocurre con toma de notas. Entonces, eso es toda una teoría de cómo se supone que uno toma las notas en la interpretación consecutiva y ella contaba que ella era Gerichtsdolmetscherin, así, pero es que ustedes saben qué es ser Gerichtsdolmetscherin, o sea, esta es una palabra en alemán que quiere decir intérprete de tribunales. ¿Ustedes saben qué es ser intérprete de tribunales alemán-español? O sea, es saber el lenguaje jurídico en esos dos contextos. ¿Sí? Usted tiene que saber el lenguaje jurídico tanto en su contexto de habla hispana, pues en su español que usted habla como lengua materna, y el lenguaje jurídico del alemán. Y aquí, ¿quién puede hacer eso? Aquí la Universidad Nacional de Colombia nos forma para hacer Gerichtsdolmetschen. Por supuesto que no. Aquí no nos forman para hacer Gerichtsdolmetschen ni nada de eso. Eso toca ir a hacerlo en Europa, toca ir a hacerlo en España, en Alemania, bueno, en la Universidad de Salamanca, en fin, aquí no se hacen estudios de traducción, aquí no hay la Universidad Nacional de Colombia, de la cual yo me voy a graduar ahorita en abril, ¿sí? No tiene una facultad de traducción. En Antioquia sí, en la Universidad de Antioquia sí, hay una facultad de traducción, ellos hicieron los traductores en la historia, sí, tradujeron ese libro de Lille, ¿cierto? Que es, digamos, una de las inspiraciones de Hurtado, muy importante también en los estudios de traducción. Entonces, pues bueno, es la interpretación consecutiva y la interpretación simultánea. Bueno, entonces en el caso de Paulus había una intérprete, sí, que tenía que hacerle la interpretación al inglés, ¿sí? Al señor Paulus de aquello que estaba leyendo, pues no sé, el fiscal, el no sé qué, en fin, a mi manera leyendo, qué tal, qué leyes, y la señora pues no, o sea, hacía un desempeño muy regular, ¿sí? En Twitter comentaban, por ejemplo, que, o sea, no era que no supiera inglés, digamos, que no era que la señora no supiera inglés, sino que no sabía interpretar ese lenguaje jurídico. Pues es que precisamente, o sea, eso es difícil, o sea, pues eso es difícil en inglés, perdón, eso es difícil ya en español, ¿sí? Dentro de nuestra misma lengua es ya difícil el lenguaje jurídico. ¿Cómo será, pues, en una lengua extranjera? Póngase a pensar. Entonces, es la próxima vez que usted cree que ya sabe muchas lenguas extranjeras. Usted no es intérprete de tribunales, usted no sabe el lenguaje jurídico y yo, o sea, y nos toca ir a aprender a ver, o sea, el lenguaje de medicina, por ejemplo, ¿sí? O sea, cuando usted va a un hospital, o sea, qué términos, qué terminología utiliza un doctor para hablarle a la gente. En fin, o sea, es una cosa fascinante. Yo me la paso pensando en eso y no es tan obvio uno cómo aprende el léxico, cómo se transmite el vocabulario de persona a persona. Entonces, bueno, ahí les digo, un montón de ideas muy interesantes. Entonces, sí, pues ahí lo que estaba ocurriendo era una interpretación consecutiva, sí, efectivamente, la persona que leía como las leyes, los derechos, en fin, primero hablaba y después la señora que hizo la interpretación, pues ella daba en inglés.
Y bueno, pues eso es la modalidad de interpretación consecutiva, digamos. Entonces, pues bueno, ahí interesante el comentario del desempeño de esta intérprete, en fin, aquí tenemos que hacer más estudios de traducción, aquí tenemos que echarle más cabeza al asunto de los tiempos de la Torre de Babel, un so weiter und so fort, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso por un lado. Segundo punto de la transmisión, las entrevistas, Housefest, los alumnos, los profesores. Resulta que estuve por allá en un evento de alemán, entonces en el instituto en el que estoy trabajando en este momento, pues hicieron una reunión de profesores, de alumnos, hicieron juegos, ofrecieron comida, nos dieron un regalito, en fin, a los docentes de alemán, a los alumnos, a los aprendices de esta lengua acá en Colombia. Entonces, pues yo me fui allá pues a trabajar, ¿no? A slash trabajar, ¿cierto? Entonces me fui a hacer entrevistas para el podcast, me fui a entrevistar a alumnos, entonces les hice entrevistas, les pregunté quién eran, que me contaran sobre su vida, qué hacían. En fin, entonces, ¿cuál era su relación con la lengua alemana? ¿Por qué aprendemos alemán en Colombia? Nosotros acá en Colombia como que alemán, ¿por qué? Digamos, sí, es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué aprendemos alemán en Colombia? Yo les hice esa pregunta a todas las personas que entrevisté, les pregunté eso. Y es muy interesante escuchar lo que cuentan allí, así que bueno, vamos a hacer, toca editar el audio, ¿no? O sea, hacer podcasting también es una tarea de mucha edición. Entonces, pues bueno, toca buscar una persona que edite los contenidos y en fin, bueno, eso lo haremos. Voy a subir las entrevistas con los alumnos y también con los profesores. Fue interesante también entrevistar los docentes porque, bueno, no todo el mundo tiene formación de pedagogía, digamos, o sea, no todo el mundo sabe didáctica, no todo el mundo es que sepa la didactización de la lengua alemana. Por ahí hicimos un short, sí, sí, lo pueden ir a ver, hicimos un short sobre saber alemán, didactizar alemán. Entonces no es lo mismo que usted sepa el alemán, que usted diga yo sé alemán, de alemán se habla así, si quiero decir esto lo digo así, si escribo así, se habla así, se expresa así, un, dos, tres. No es lo mismo que usted sepa el alemán a que usted lo sepa enseñar. O sea, dos cosas distintas. Para mí es más importante el objeto de estudio que la didactización alrededor del objeto de estudio. Que eso es lo que uno aprende en la universidad, digamos. Ellos están más enfocados que la didactización del alemán y tal, pero pues no sabemos bien el alemán aún. Porque quién sabe bien alemán en sí y como tal, o sea, quien ya aprendió alemán, pues que no lo va a enseñar bien aquí en Colombia. Esa es una buena pregunta, ¿no? En fin, entonces, pues bueno, aquí, ¿por qué aprendemos alemán acá? Es muy interesante. El profesor, la formación de los profesores es muy importante también tocar esos temas. Hay gente que precisamente como no tienen formación de pedagogía, pues tienen otras perspectivas de cómo se supone que uno enseña las lenguas y eso también es muy rico, es muy enriquecedor. Eso también es muy rico, es muy chévere escuchar perspectivas de otras personas que no necesariamente tienen que ver con universidades y con programas de pregrado que forman hablantes. No, no, es gente que viajó, tuvo una experiencia práctica, trabajó haciendo una cosa y así adquirió la habilidad lingüística, adquirió la lengua haciendo alguna cosa práctica, haciendo pan allá en Alemania, lo que sea, y vino acá a enseñarlo así, lo que sea. Es muy interesante hablar con otras personas que no necesariamente son docentes de alemán, pero que saben alemán y son colombianos y enseñan la lengua. Acá en Colombia es una cosa súper interesante. Entonces esperen eso, esperen las entrevistas a los alumnos, a los profes. Va a haber un paywall, ¿ok? Entonces un contenido lo vamos a dejar público y otro contenido lo vamos a dejar de pago. Va a ser el segundo contenido de pago que le vamos a subir ahí al Patreon. Entonces vaya la cuña, ¿sí? Vayan, las personas que les está llegando esta transmisión, vayan al Patreon, que allí vamos a estar subiendo contenidos de pago. Pueden estar enviando donaciones desde $1 para la sostenibilidad de este proyecto. No la sostenibilidad del Foro Económico Mundial, ¿ok? Después hablamos de el WEF, ¿ok? Pero, en fin, entonces pueden enviar donaciones desde $1, ¿ok? Y bueno, vamos a ver qué más hacemos. Vamos a más institutos alrededor de Bogotá a hablar con estudiantes que aprenden alemán acá. Y bueno, genau. Tercer punto de la transmisión del día de hoy, las tarifas de traducción. Entonces imagínense que, o sea, puede que ustedes les digan que les sale un camello de traductor y que ustedes van a ir a traducir y que les van a dar tanto sueldo. Y que tiene que hacer usted tantas palabras. Digamos X sueldo, Y palabras. Pues no vamos a decir cuánto, pero bueno, que usted va a recibir tanto sueldo por hacer tantas palabras al día y que al mes usted tiene que hacer tantas palabras, en fin.
Entonces digamos que uno trabaja por palabras, ¿sí? Digamos que uno tiene que cobrar por las palabras. Entonces es un poco, o sea, un poco el palabrero, pues, o sea, el palabrero, the real palabrero soy yo, ¿sí? O sea, esto es un chiste ahí para mi amigo Jimmy, porque el palabrero es el programa de Jimmy, ¿no? Allá en Ciudad T. Pero no, el palabrero en sí soy yo, porque es a mí al que le pagan por sus palabras, así como al reidor le pagan por su risa, ¿sí? Entonces una persona que se dedica a hacer comedia le pagan por ir a reírse. O sea, usted tiene que reírse. Si usted no se ríe, no recibe plata. Es así, o sea, pues qué horrible pensar que uno tiene que reírse necesariamente, pues si no, no recibe plata. Qué cosa tan horrible, qué cosa tan horrible. Y eso es Heinrich Böll, ¿ok? El reidor y todo eso. Bueno, ya hemos hablado de eso antes, ¿cierto? Entonces, el reidor le pagan para que se ría, al palabrero le pagan por las palabras. Entonces, es muy interesante que a uno le paguen por las palabras. Entonces, el lenguaje, la comunicación también cuesta plata y es muy importante saber a quién le envía uno los mensajes y a quién no se los envía y con quién sí se quiere comunicar y con quién no se quiere comunicar uno y es una cosa grave y es una cosa profunda. Así que bueno, entonces cobra uno por las palabras si uno se dedica a trabajar como traductor, ¿ok? Entonces imagínese que si usted hace cuenta le pueden estar pagando 7.5 pesos colombianos por palabra. 7.5 pesos colombianos por palabra, lo cual es absolutamente nada, lo cual es absolutamente nada. Un traductor profesional debe ganar 10 céntimos de euro, porque son las tarifas, digamos, estándares que manejan allá en Europa, en Alemania, eso es lo que ganan. Ganan más o menos entre 6 céntimos de euro y 10 euros. Entonces, yo hice la investigación, yo le escribí a un pana, y el pana me envió ahí unas páginas para leer sobre eso y se cobra eso, se cobra de 6 céntimos a 10 céntimos por palabra traducida de español a alemán. ¿Ok? Entonces digamos que 10 céntimos de euros son 500 pesos, por ahí. Es más o menos unos 500 pesos. Entonces yo tengo que estar cobrando 500 pesos por palabra traducida al alemán. Es el 29 de enero de 2023, 500 pesos. 500 pesos por palabra traducida al alemán. Entonces imagínense que si yo tengo que hacer pues 10.000 palabras al día, pues haga cuentas, ¿cuántos son 10.000 palabras al día a 500 pesos? Eso es lo que uno se puede estar ganando. Ahí le digo, haga cuenta, no lo voy a decir para que usted haga la cuenta, pero entonces se puede estar ganando eso. Digamos que su jefe le dice, usted tiene que hacer 10.000 palabras, usted le va a cobrar 500 pesos por cada palabra. Eso es lo que cobran allá en Europa, por lo menos. Entonces, mire, a ver, usted, mire eso en colombiano cuánto es. Bueno, en pesos colombianos. Entonces, claro, entonces las tarifas de traducción es una cosa que aquí no, digamos, aquí hay leyes sobre tarifas de traducción, digamos, me pregunto si eso está unificado, me gustaría investigar más, la verdad es que no sé, la verdad es que no conozco el contexto de, pues, todo el asunto de las tarifas acá en Colombia. Los traductores cobran cuánto en sí, no lo sé, me gustaría preguntarlo, me gustaría seguir investigando. Como les digo, le envié un correo a un colega, a un compañero, y fue muy amable, muy insightful, ¿ok? El adjetivo inglés insightful, me envió unas páginas para revisarlas y bueno, entonces toca mirar a ver acá cómo se unifica esa cuestión de las tarifas, ¿no? Uno se dedica a hacer traducciones y a traducir y cuánto cobra uno por eso, en fin. Y pues bueno, es una cosa de derecho laboral, de ir a investigar eso, ¿no? Habíamos hablado de la interpretación, de tribunales, en fin, de todo eso. Entonces, pues bueno, exacto. Entonces vamos a ver, vamos a seguir investigando sobre tarifas de traducción. Es un tema que pues me gustaría profundizarlo, ¿sí? El tema de cuánto se supone que tiene que cobrar uno acá, pues, o sea, cuánto se supone que tiene que cobrar, porque imagínense, o sea, imagínense que puede que usted esté recibiendo 7.5 pesos sobre un precio de 500 pesos. O sea, es que las empresas son así, son así de, bueno, usted ya sabe que son así de HPs, ¿no? Son así de HP las empresas que pagan 7.5 pesos sobre 500 pesos, sobre 500 pesos, entonces le dan uno, no, absolutamente nada, es una cosa incorrecta, es una cosa que está mal. Entonces, si uno va y cobra 500 pesos, no es una cosa de guía, ¿ya? En la palabra alemana, guía quiere decir codicia, ¿ya? No es una cosa de codicia, no es una cosa de que yo quiero 10 millones de pesos al mes, es una cosa de justicia. Y ya, si usted puede hacer ese trabajo de traductor, se cobra eso, le tienen que pagar eso. Así es una cosa de ser justo. La palabra alemana para justicia es Gerechtigkeit.
¿ya? Es una cosa de ser gerecht, ¿ya? Y pues ellos también usan el anglicismo, fea, ¿no? También usan la palabra justiz, pues que es más cercano a nuestro español, ¿cierto? La palabra justicia, justiz, en fin, entonces, bueno, tarifas de traducción. Y por último, se va acabando la luz, vamos a ir leyendo, vamos a leer rápidamente el Milucha, de la introducción al Milucha de Hitler y un fragmento de Ana Frank, ¿ya? Porque, exacto, recuerden que hace 2 días, el 27 de enero, fue la conmemoración del Holocausto y que nunca hace falta, nunca está de más hablar de todos estos temas. Son las 6:18 de la tarde, se va acabando ya el día. Vamos a ir hablando entonces, vamos a leer el prefacio del autor, ¿sí? Porque pues una vez lo leímos en el episodio que se llamó Los 16 Estados Federados, ahí en el podcast y quedó cortada la transmisión. Se cortó la transmisión. Entonces vamos a leerlo en este momento. Bueno, dice, prefacio del autor. El 9 de noviembre de 1923, a los 4 años de haber surgido a la vida, el Partido Obrero Nacional Socialista alemán fue disuelto y prohibido en toda la nación. El 1 de abril de 1924, conforme a una sentencia del Tribunal Nacional de Justicia de Múnich, fui condenado a detención y encerrado en la fortaleza de Landsberg am Lech. Esta circunstancia me proporcionó, después de varios años de ininterrumpida labor, la primera oportunidad para acometer una tarea que muchos me exigían y que yo también juzgaba útil para nuestro movimiento. Me determiné pues a explicar en un libro los propósitos de aquel, pintando al mismo tiempo el cuadro de su desarrollo. Es interesante ahí la imagen del cuadro, ya que pues que Hitler era pintor y tales. Bueno, de este puede aprenderse mucho más que de cualquier tratado puramente doctrinario. Al mismo tiempo, esto me ha brindado una ocasión para retratarme a mí mismo de nuevo el lenguaje sobre pintura, lo cual me ayudará a tornar comprensible este volumen y destruir las perversas leyendas que sobre mí ha urdido la prensa judía. Este libro no está escrito para los extraños, sino para los adherentes al movimiento y pertenecen a él de corazón que pertenecen a él de corazón, para los adherentes al movimiento que pertenecen a él de corazón y desean ilustrarse a su respecto. Y esta es la idea más importante de este texto. Dice, yo sé que los partidarios conquistados por medio de la palabra escrita son menos que los conquistados gracias a la palabra hablada y que el triunfo de todos los grandes movimientos habidos en el mundo ha sido obra de grandes oradores y no de grandes escritores. No obstante, la unidad y uniformidad en la defensa de cualquier doctrina exigen que sus inextinguibles principios se formulen por escrito, sea por tanto este libro la piedra angular del edificio con que construyo el conjunto de la obra. El partido está hoy de pie en toda la nación, más fuerte y más firmemente arraigado que nunca. Adolfo Hitler. Eso es Hitler, ¿ok? Entonces Candace Owens, ¿ok? Ya tiene una idea muy interesante. Ya dice que, o sea, si Hitler dice, ¿sí?, que el agua moja, eso no deja de ser menos verdad. Es así. Si Hitler le dice a usted que el agua moja, puede seguir siendo Hitler y puede seguir siendo todo lo malo que dice, pero sigue diciendo cosas que son verdaderas porque todas las personas cometemos errores, hacemos cosas buenas y malas, incluso Hitler. Así. Y eso no es apoyar el nazismo, es una cosa razonable, me parece que es verdad. O sea, bueno, entonces ahí lo que Hitler está diciendo ahí en todo caso es que usted puede hacer, usted lo siguen más las personas que lo escuchan, que lo oyen a usted hablar, que las personas que lo leen. O sea, o sea, digamos, imagínese que todos somos comentarios de Facebook así en las redes sociales, pues esos textos así escritos no impactan tanto como se impacta la palabra hablada, la palabra pronunciada, la palabra así pues al aire, como hemos dicho varias veces. Es un problema que no todo el mundo lo entiende, no todo el mundo entiende que el lenguaje escrito es distinto del lenguaje hablado. Ese es uno de mis memes, digamos, o sea, yo ya estoy cansado de decir eso, que el lenguaje escrito es distinto del hablado, no es lo mismo. En un momento, en un tiempo de internet, de redes sociales, no se piensa que la manera de comunicarnos de forma oral es distinta de la manera de comunicarnos de forma escrita. Eso es diferente, es muy diferente y eso genera pues cualquier cantidad de problemas de comunicación que ustedes saben que tienen que ver con eso. Ustedes saben que les ha pasado
Les ha pasado que ustedes de pronto envían un mensaje ahí por redes sociales, ¿cierto? Y se los entienden mal, pues porque es que yo no lo quería decir así, yo no quería decir eso, en fin, o sea, bueno. Entonces, pues bueno, ese es Hitler hablándonos de la diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Entonces, esa es la introducción de mi lucha. Me gustaría conseguirme el mi lucha en alemán, ¿sí? Y analizar las traducciones, cómo ocurren las traducciones, en fin. Vamos a leer entonces un fragmento del diario de Ana Frank y terminamos esta grabación. Se va poniendo oscuro, ya se va acabando el día. Recuerden que en el segundo viaje a Alemania estuvimos en la ciudad de Celle. ¿Y saben qué queda en Celle? Bergen-Belsen. Y Bergen-Belsen no es nada más y nada menos sino el campo de concentración donde llevaron a Ana Frank. Eso es Bergen-Belsen, el campo de concentración a donde llevaron a Ana Frank. Entonces yo fui, o sea, una experiencia impresionante ir a Bergen-Belsen. Digamos, Diana Uribe habla de Bergen-Belsen en sus podcasts sobre el holocausto, en fin. Entonces, bueno, vamos a leer a Ana Frank, vamos a leer el diario de Ana Frank porque precisamente comentábamos que allá en los Países Bajos, de donde es Ana Frank, hoy en día los alumnos, los niños creen que eso pues fue un mito, que eso no pasó. Ellos los ponen a leer el diario de Ana Frank, pero que no, que eso es que un mito. Así, ahí para que ustedes se pongan a pensar en eso, que hay peditos, hay juventudes, infancias europeas que piensan que el holocausto no. Entonces, domingo 14 de junio de 1942. 1942. El viernes 12 de junio me desperté a las 6, lo que no es raro, pues era el día de mi cumpleaños. Pero por supuesto no me permiten levantarme a esa hora. Tuve, por lo tanto, que contener mi curiosidad hasta las 7 menos cuarto. Para entonces ya no podía más. Me trasladé al comedor, donde Mortier, el gato, me brindó un cálido recibimiento. Poco después de las 7 fui a ver a papá y a mamá y luego pasé a la sala para desempaquetar regalos. El primero en darme la bienvenida fuiste tú, probablemente el más hermoso de todos. Sobre la mesa había un ramo de rosas, una plantita y algunas peonías, seguidas de muchas otras flores durante el día. Papá y mamá me colmaron de obsequios, sin hablar de nuestros muchos amigos y relaciones que también me agasajaron con generosidad. Recibí, entre otros, cámara oscura, un juego de sociedad, muchos bombones, chocolate, un rompecabezas, un broche, cuentos y leyendas neerlandeses de Joseph Cohen, Daisy's Bergvakantie, un libro formidable y un poco de dinero que me permitirá comprar los mitos griegos y romanos. Magnífico. Más tarde, Lies vino a buscarme para ir a la escuela. Durante el recreo repartí galletitas a todo el mundo y después hubo que volver a la tarea. Ahora, debo dejarte. Hasta muy pronto. Seremos grandes amigos. Bueno, ese es el primer párrafo del diario de Ana Frank. Y pues es una tarea que yo sí la puedo hacer. Yo sí puedo ir al texto del diario de Ana Frank en original, ir a entender ideas allí que pueden ser distintas de las ideas que estamos viendo acá en esta traducción. Sí, pues sería interesante saber quién hizo esta traducción. En fin, bueno, esto me parece que es una editorial bogotana. En fin, bueno, entonces son ideas sobre Alemania, sobre el nacionalsocialismo, sobre Ana Frank. Entonces, pues bueno, muchas gracias por la atención. Recuerden que se han conectado a los espacios donde interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de habla hispana, de habla inglesa, de habla alemana, los espacios de habla francesa, los espacios de hablar bogotano, los espacios de las técnicas, de los métodos, de las estrategias de traducción, los espacios de Conchita Otero, de Sergio Bolaños, de Amparo Hurtado, de la introducción a la traductología, de la comparación cultural, de la comparación lingüística, de la traducción y traductología, del entender y el traducir, de la quinta habilidad del lenguaje, del mero acto de traducir. Estuvo con ustedes el mismísimo señor Traductología, hoy desde la ciudad de Bogotá. See you next time. Thank you all so very much. Danke für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.
Si te encuentras en Colombia, puedes enviar una donación al número de Nequi 323-232-9394. Repito, si estás en Colombia y estás escuchando Traductología, el único podcast sobre teoría y práctica de traducción, te quedamos infinitamente agradecidos por cualquier aporte, cualquier donación. Si estás en Colombia, puedes enviarme una donación al número 323-232-9394. 323-232-9394. Donaciones a Neki para el podcast que se llama Traductología en Spotify.